bendecidos? Le damos gracias a Dios por este día, por este tiempo. Le damos gracias a Dios por el tiempo que tuvieron ayer los varones. Llegaron muy cansados, pero muy bendecidos. Y pues gracias a Dios por la oportunidad. Decía mi hijo que ya va a llegar el Congreso de Mujeres y estamos esperándolo con mucha expectación, sabiendo que el Espíritu Santo va a empezar a obrar desde este momento. Entonces yo te invito a que te inscribas, no lo dejes para después. Créeme que yo sé que Dios tiene una palabra adecuada y perfecta para ti, para tu vida. Amén. Y yo te voy a pedir que inclines tu cabeza, vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes un tiempo perfecto para nuestras vidas, Señor. Tú tienes la palabra adecuada y perfecta para nosotros hoy, Señor. Padre, tú sabes cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras angustias o nuestras inquietudes, Padre. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, Padre, tú las tomes en tus manos, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que todo aquel que pase por esa puerta, Señor, no se va a ir igual que como llegó. Padre, la palabra de hoy se hace carne en las vidas de cada uno de nosotros, Padre, porque es tu palabra, Señor, y es viva y es eficaz, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues le doy gracias a Dios porque hoy me tocó compartir la palabra. Me dijo mi esposo, échame la mano, apóyame, manita, como dicen por ahí. Dijo, porque pues tengo mucha chamba en toda la semana, entonces pues tengo que compartir en los eventos, entonces pues échame la mano. Y siempre es un gusto predicar la palabra del Señor, siempre es edificante, siempre porque es parte de lo que Dios nos enseña a nosotros. Siempre lo que se comparte en este púlpito, primeramente llega al corazón de nosotros como siervos y después habla al corazón de ustedes porque es palabra. Amén. Es lo que Dios quiere estar hablando, la acción que Dios quiere hacer en la iglesia. Y yo siempre comienzo con una anécdota y quiero comenzar con una anécdota. Me siento un poquito nerviosa a pesar de que estoy en mi casa, no sé por qué, pero bueno, quiere decir que el Espíritu Santo se va a mover poderosamente, ¿sí? Quiere decir que entonces yo no voy a obrar en nada, que el Espíritu Santo es el que va a hablar. Amén. Y yo lo confío y yo lo creo. Y te quiero comentar de una anécdota que se llama del rey indigno, ¿sí? Y dice la anécdota, cuenta la historia, que era un rey pues medio tremendón. Y dice que ese rey era muy temido donde estaba en su reino, obviamente. Dice que era muy temido y que la gente que estaba con él le tenía mucho miedo, porque cuando a él le gustaba mucho jugar ajedrez. Entonces dice que él hacía torneos y que lanzaba la convocatoria a toda la gente. Entonces que la gente que venía al reino, que lo retaba, y jugaban ajedrez, pero normalmente él pues hacía sus trampillas y todo, y dice que perdían y los mataba. Y dice que él decía, bueno, el que me gane, la mitad del reino es para él, pero pues casualmente nunca hubo nadie que le ganase. Entonces dice que la fama de él llegó a tantos lugares, pero una mala fama de que era un rey muy malvado. Entonces dice que la gente que se ponía con él a competir, ¿verdad? A jugar, pues que siempre iba con muchas ganas, pero a la hora de la hora siempre el rey hacía sus trampillas, hacía sus cosas y terminaba muerto. Entonces dice que en una ocasión llega un mendigo a ese reino y dice que esa persona llega y que escucha el edicto que hay, que el que le gane al rey a jugar ajedrez, la mitad del reino va a ser de él. Entonces que él dice que se pone a pensar y dice, oye, pues yo soy bueno para el ajedrez, yo creo que yo puedo retar al rey y pues paso de ser mendigo a un segundo del rey, ¿verdad? Entonces dice que la gente, al saber las intenciones de él, que le empieza a decir, no te atrevas. O sea, todos los que han competido con el rey han perdido. Y de antemano, tú vas a la muerte. Entonces dice que él, muy seguro de sí mismo, lo pensó y lo meditó y dijo, no,
yo tengo las capacidades para hacerlo. Yo tengo toda la capacidad para ir a retar a ese hombre. Entonces dice que pues va con el rey, con su equipo, y le dice que él quiere retar al rey. Y dice que el equipo le dice lo mismo: no te atrevas, no lo hagas. Finalmente dice que lo reta, y dice que desde que entra, cuenta la historia, que desde que entra al recinto, dice que el rey lo ve muy por arriba, ¿verdad? Muy por encima. Que le dice: ¿y tú qué quieres aquí? Le dice: pues vengo a retarte. Y dice que le dice el rey: ¿tú? Sí, yo. Pero tú. Y dice la historia que le decía: pero tú. Lo intimidaba con sus actitudes, con su altanería. Dice que lo intimidaba. Pero cuenta la historia que este hombre, a pesar de quién era, dice que él no se hacía chiquito. Dice: sí, yo te reto. Yo, rey, quiero la mitad de tu reino y soy capaz en el ajedrez y lo voy a lograr. Entonces dice que le dice el rey: ¿y sabes qué te podría pasar? Y dice que el mendigo le dice: ¿sabes una cosa? Yo te perdono desde este momento. Y dice que el rey se sorprende todo. Y dice que el rey en ese momento, cuando le dice: yo te perdono ahorita por lo que tú quieres hacerme, dice que el rey se hace chiquito. Inmediatamente dice que toda la altanería, todo lo grande que se veía, dice que se hace chiquito en ese momento. Y dice que toda la gente se queda viendo la actitud del rey y que le dice: no entiendo, no te entiendo, pero ¿me hiciste sentir mal? Dice: no. Y le dice el mendigo: yo sé quién soy, yo tengo la actitud y tengo la capacidad de alcanzar lo que yo quiero. Y yo sé que tú no tienes la capacidad de ir contra mí. Yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Entonces dice que el rey se intimidó tanto que después decía: sí, ¿cómo voy a dejarte ir? No te puedo dejar ir porque van a decir: ni siquiera jugó y le ganó el reino. Entonces dice que el rey tan mortificado al ver todo lo que había pasado y cómo se sentía, dice que le dice: pues bueno, mi palabra vale, te doy la mitad de mi reino. Y dice que empiezan a cambiar sus ropas. Dice que el mendigo se pone la túnica real y el rey se pone las ropas de mendigo. Y dice que le dice: ¿sabes qué? Pues yo no te voy a cortar a ti la cabeza. Dice el rey: bueno, pues te agradezco que hayas hecho conmigo misericordia, pero entonces sabes que yo me voy a ir a la mazmorra más lejos que hay en el castillo, en la torre, y ahí voy a pasar mis días, ahí voy a acabar mis días. Y dice que el ahora rey le dice: no, yo voy a tener contigo misericordia. Yo quiero que tú tienes un gran reino y yo quiero que tú me enseñes cómo hiciste tú para tener ese reino. Y dice que la gente en el reino no podía creer lo que el rey había hecho, ¿sí? Cómo ese corazón tan duro, cómo ese corazón indigno, ese corazón que quería verse de más, dice que ante esta persona insignificante aparentemente, dice que se vino abajo. Al solo esa persona decir: yo te perdono por lo que tú me quieres hacer. De antemano yo ahorita ya te perdono. Y dice que lo quebró y ya no hubo más que hacer. Y dice que el rey tuvo que cumplir la promesa que él tenía. Y acerca de esto yo te quiero hablar hoy. Habla la palabra acerca de que nosotros, yo creo que si yo pregunto a cada uno de ustedes quiénes tenemos promesas por alcanzar, yo creo que todos tenemos promesas por alcanzar. Yo creo que todos nosotros en algún momento hay cosas que no hemos alcanzado, hay cosas de parte de Dios que todavía están pendientes en nuestra vida. Pero también quiero decirte que también, así como había un rey en esta anécdota, en este cuento, también hay un diablo cerca de nuestra vida. También hay un Satanás cerca de nuestra vida que siempre te está intimidando, que siempre te está diciendo: tú eres pequeño, tú no puedes lograr lo que Dios te ha dado. Siempre hay el diablo que está susurrando a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, diciéndote: tú no eres capaz. Dios ya te lo dio, porque quiero que sepamos, quiero que tú recuerdes
que nosotros todos tenemos promesas. Y espiritualmente ya nos fueron dadas esas promesas. ¿Amén? Amén. Todos lo creemos, ¿verdad? Amén. Espiritualmente tú y yo ya tenemos esas promesas de parte de Dios, ¿sí? Pero ahora tú y yo tenemos que pelear, ¿sí? Porque también hay un enemigo, que ese enemigo no quiere que tú y yo tomamos esas promesas para caminar y vivir dignamente, como este hombre que veíamos, ¿sí? Siempre hay un enemigo que te está viendo así, cuando el que lo debe de ver así somos tú y yo, ¿sí? Y te voy a enseñar algo muy tremendo. Yo les voy a pedir que vayamos a Jueces, por favor, 4 al 7. Jueces 1, 4 al 7. Yo te decía que todos tenemos promesas. Tenemos que salir a pelear, pero confiando que ya son de nosotros. Amén. Vamos a leer, sígueme tú con la vista. Dice la palabra de Dios. Dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó, y le siguieron, y le prendieron. Fíjate qué tremendo lo que dice. Y le cortaron, ¿qué dice? Los pulgares de las manos y de los pies. Fíjate lo que dice el 7. Dice, entonces Adoni-Bezec, 70 reyes, dijo Adoni para sí mismo, 70 reyes cortados de los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de mi mesa. Como yo hice, así me hicieron, o así me hizo Dios, dice. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Dios nos ha entregado todo, mis hermanos, para salir a pelear, ¿sí? Vemos esta historia y yo creo que es una historia media macabra, ¿no? Te lo voy a relatar un poquito. Dice que era la época en que todos salían a la guerra, y dice que Adoni-Bezec era un rey muy, muy malvado. ¿Por qué muy malvado? Porque dice que él lo que hacía, que era que le cortaba los pulgares. Normalmente él peleaba con los ejércitos, y dice que los ejércitos pues se agarraban en el campo de batalla, pero dice que Adoni-Bezec iba por todos los reyes de cada ejército, y dice que se los traía. En aquel tiempo, normalmente cuando un rey peleaba y ganaba, le ganaban a ese rey, los planes de guerra, no sé si es correcto, los planes de guerra o como se terminaba la guerra era cortándole la cabeza, ¿sí? Le cortaban la cabeza al rey, y entonces como no había cabeza, era un relajo todo. Pero dice que Adoni-Bezec era sanguinario, y dice que este hombre lo que hacía era que agarraba al rey, le cortaba los pulgares de las manos y le cortaba los pulgares de los pies, ¿sí? Pero no contento con eso, dice que se los llevaba a su palacio. Esto lo leyó en la Biblia de estudio. Dice que se los llevaba a su palacio, y dice que llegó a tener en su palacio 70 reyes, sin dedos de pies y sin dedos de manos. Y dice que le gustaba que los reyes anduvieran deambulando en el comedor mientras él comía, ¿sí? Y dice que no los sentaba a la mesa. Estaba él con su gente comiendo, y dice que los reyes comían lo que les sobraba, lo que se les tiraba. ¡Qué tremendo! Y dice que los reyes, cuando caía la comida, no la podían agarrar porque no había dedos. No había una estabilidad para caminar porque no había dedos de los pies, ¿sí? Entonces dice que lo agarra el ejército de Judá, de Simeón, y dice que los hijos de Dios lo agarran y le dicen, a ver, mi chulo, pues con la misma vara. Y dice que le hacen lo mismo. Dice que se lo llevan, le cortan los dedos de las manos y le cortan los dedos de los pies. Y dice que al tiempo él fallece. Pero vamos a ver qué pasa y qué es. Vamos a ver qué es esto, qué significa, qué tan importantes son los pulgares. Te voy a ser bien sincero. Cuando yo leí esto, el Señor me ha estado hablando a mi vida acerca de esto.
Cuando yo dije, bueno, ¿qué tan importancia tiene el gordito de la mano y qué tan importante es el gordito del pie? Pero yo quiero que tú intentes coger algo sin tu dedo. Haz el intento y no se puede. Si tú quieres caminar, probablemente sí camines, pero con mucha dificultad, porque en el gordito de tu pie es donde está la estabilidad, ¿sí? Donde está la fuerza, ¿sí? Donde está el equilibrio, ¿sí? Entonces lo que hacía este rey malo era le cortaba los dedos, ¿sí? Y vamos a ver qué significa. Primero lo que va a hacer el enemigo es cortarte el pulgar, ¿sí? En la antigüedad veíamos que lo primero que se hacía era que les cortaban la cabeza, ¿sí? Entonces cuando un ejército no tenía cabeza, pues no había una autoridad en el ejército. Entonces, si como en una casa no está el papá, o no está el jefe, o no está la autoridad en un lugar, pues todos andan descabezados, como dicen vulgarmente. No saben para dónde correr, dónde está la autoridad, quién toma las decisiones. Imagínate si no estaba el rey, un ejército de miles y millares, ¿quién iba a tomar las decisiones? ¿Sí? Pero qué tremendo. O sea, Adón y Besec no cortaba cabezas, dice que los humillaba. ¿Sí? ¿Te imaginas qué forma tan tremenda de humillar a una persona? Yo creo que es lo peor, ¿no? Siendo un rey, terminar como un mendigo en la casa de su enemigo, comiendo de lo que él dejaba, y ni siquiera podía él valerse por sí mismo. Y dice que él gozaba porque dice que reunió 70 reyes para que estuvieran así, ¿sí? Entonces yo te quiero decir que el enemigo así quiere hacer en nuestra vida. Cuando el enemigo nos corta el pulgar, como haciendo semejanza a los reyes ya no servían. Si lo vimos físicamente, los reyes ya no servían para la batalla, ya no eran una autoridad ni tenían el poder, porque como ellos eran los que iban al frente del ejército, no podían tomar la espada, ¿sí? No podían tomar la espada de la palabra. ¿Cómo le hacían ellos? En la mano, en el gordito está la fuerza. Entonces, si no había una espada y una autoridad, ¿quién peleaba? Y lo mismo quiere hacer el diablo contigo y conmigo. El diablo quiere venir a cortarte el pulgar espiritual en tu vida, ¿sí? Para que no tengas esa estabilidad y esa fuerza para coger la espada. Hay situaciones en nuestra vida que vienen y nos roban ese pulgar, ¿sí? Hay promesas en la vida tuya y mía que nosotros espiritualmente, yo te decía, ya las tenemos, porque Dios ya nos las dio. Pero ahora tú y yo tenemos que ejercer una batalla y pelear para poderlas obtener. Pero si nos falta ese dedo, ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a sostener nuestra espada? Y habemos muchos de nosotros así, sin identidad, como esos reyes, siendo reyes, pero sin identidad y sin dedo, porque no podemos tomar la palabra. Pero algo bien tremendo que me llama la atención, dice que él gozaba al tener esa gente ahí, y gozaba tener a esa gente minimizada. Decía la Biblia de estudio que andaban los reyes deambulando por el palacio, que a veces no podían comer o entre ellos se ayudaban a comer. Imagínate, siendo cada uno quien era, al nivel en que llega, al nivel de no ser nada, teniendo la identidad de un rey, teniendo la identidad, la fuerza. El enemigo vino a través de este rey, vino y quiso acabar. Y a veces el diablo quiere acabar contigo y conmigo igual. A veces tú y yo tenemos la autoridad, somos hijos de Dios, tenemos la identidad, pero vienen y nos cortan el pulgar, o a veces a ti y a mí ni siquiera nos lo cortan, nada más nos lo doblan, nos lo falsean, como dicen, y ya no podemos coger la espada. Ya no pudimos hacer nada. Inmediatamente perdemos nuestra identidad y nos vamos debajo de la mesa. ¿Para qué pelear? ¿Para qué hacer las cosas? ¿Sí? Dice la palabra que el ejército de Dios, el ejército de Judá y de Simeón, dice, como Él lo hizo, ahora lo vamos a hacer con Él. Y hoy es lo que yo te quiero compartir. Hoy que tenemos que irnos con una identidad correcta, ¿sí? Pero creyendo. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para los que lo creyeron.
Para los 4 que lo creyeron, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y tenemos que salir de aquí creyendo, con nuestros dedos restaurados para tomar la palabra. ¿Sí? Mi hermano, el tomar la palabra es que la palabra se haga viva carne, que se haga eficaz en nuestra vida, no solamente llevarla a todas partes y que nos dé una identidad, porque si nos ven con la Biblia nos da una identidad, ¿sí? Pero aplicar la Biblia nos hace guerreros. Sí, aplicar la Biblia nos hace guerreros con identidad. La Biblia también dice que nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Jesús. Entonces, si nosotros somos hijos de un rey, tenemos los beneficios de ser hijos de un rey. ¿Sí? Te voy a leer otra parte. Dice para que veas toda la estructura que importante es para Dios. Vamos al Salmo 144:1. Amén. Dice el Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué dice? Y mis dedos para la guerra. ¿Qué quiere decir? Que es importante toda la estructura de nuestra vida. Aquí nos está hablando en lo físico, cómo importa una mano, pero también cómo importa un dedo. ¿Sí? Entonces, toda nuestra estructura espiritual es importante para Dios. Yo no puedo descuidar una cosa y cuidar otra. Yo tengo que estar cuidado completamente, ¿sí? Dios nos ha ungido las manos para tener victoria, pero yo tengo que tener la fe que voy a tener esa victoria. Si tú y yo vamos a pelear no creyendo, mi hermano, ni te vayas y ni te ensucies, porque te estás metiendo en terrenos muy complicados. Tú tienes que ir a pelear sabiendo que vas a ganar. Mira lo que dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos. Dice que Él te capacita para lo que viene. Lo que estás pasando en tu vida, problemas, situaciones, trabajo, matrimonio, relaciones interpersonales, economía, enfermedad, salud, Él te capacita y te dice: yo te doy un adiestramiento en tus manos, pero en tus dedos también. ¿Sí? ¿Por qué no? Te voy a ser bien sincera, cuando yo leí todo esto, Dios me lo dio cuando yo estaba pasando por situaciones complicadas. Yo dije, bueno, te digo, a veces menospreciamos ciertas partes de nuestro cuerpo, pero cuando yo dije, bueno, ¿cómo le hago? Si yo quiero coger esto, necesito mi gordito. Amén. Los tres. Entonces imagínate qué frustrante. Amén. Imagínate qué frustrante tener que defenderte y no poder hacerlo. A lo mejor si nos vamos a lo físico, decir, qué frustrante tener la necesidad de comer y no poder comer. Pero no, ellos se tenían que defender y no podían. ¿Cómo te has sentido tú cuando hay pruebas y situaciones en tu vida que dices, no puedo? Y vas a la palabra y la palabra no penetra. Porque has perdido tu identidad, porque el diablo ha conseguido lo que ha querido, porque has perdido el gordito. En vez de que ese gordito te ayude a empuñar la Biblia, no puedes, no tienes la fuerza. Eres un hijo, eres hijo de un rey, pero no tienes esa capacidad para tomar la palabra y hacer la vida en tu vida. Mi hermano, esto es todo un tema. Sí, yo te decía, pensaba yo, bueno, ¿qué tan importante es Dios? Hablando del cuerpo de Cristo, física y espiritualmente, Dios, yo les decía a las mujeres, cada una de nosotras tenemos un papel muy importante en el cuerpo de Cristo, pero en el cuerpo de Cristo todos tenemos que funcionar, porque todos tenemos un trabajo en el cuerpo. Así como en el cuerpo físico, si tú te arrancas ahorita un pellejito, empieza la sangre y te duele y te pones el curita, así es. Si alguno de nosotros en el cuerpo de Cristo es el pellejito, que es igual de importante, y se va o está deficiente o está entristecido a la hora de la guerra y a la hora de la batalla, nos va a afectar. Tenemos que caminar,
Y ahorita lo vemos, como dice, Él adiestra mis manos, pero ¿qué dice? Mis dedos también. Vemos que para Dios es importante todo. Todo. Amén. Vamos a otro punto. Pero si queremos lograr nuestra victoria, nosotros tenemos que ir con fe a esa batalla, creyendo que ya la hemos ganado. Yo te decía, Él ya nos dio esas bendiciones, pero tenemos que creer. Dice, la otra parte dice que le cortaron el dedo del pie. Y cuando le corta el dedo del pie, quiere decir una limitación, ¿sí? Cuando te cortan, simplemente, vámonos a lo más fácil, porque yo creo que nadie de aquí nos hace falta el gordito del pie. Cuando nos falseamos un pie, es difícil caminar. Ahí andas brinque y brinque, o con muletas, o te recargas. ¿Por qué? Porque necesitas esa fuerza. El gordito del pie es la fuerza, la que te da estabilidad, el que te da equilibrio. Bueno, el enemigo, cuando le cortaba los dedos del pie, dice que les quitaba ese equilibrio. Los confinaba a estar en una silla, en un lugar. Ya no podían salir, ya no servían para nada. Y el enemigo también quiere hacer eso. Quiere venir a cortarte los dedos para decir, ¿sabes qué? Ni puedes agarrar la palabra, ni puedes caminar, estás confinado a no ser nadie. Estás confinado a ya no, a nada más ser un bulto en un lugar. ¿Sí? El enemigo lo que quiere es que tú y yo perdamos la estabilidad para no caminar e ir por lo que es de nosotros. ¿Sí? Cuando nos cortan los dedos de los pies, estamos confinados a no movernos. Pero muchas veces tenemos los dedos de los pies y seguimos sin movernos, sin identidad y con flojera. Estamos en la iglesia, estamos ante las situaciones y las cosas, pero no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Tú y yo estamos aquí. Quiero preguntar algo. ¿Tú y yo estamos aquí porque todos tenemos un propósito? Sí. ¿Tú y yo estamos aquí porque queremos estar o nos trajeron a la fuerza? Sí. Entonces estamos capacitados para salir a pelear. Estamos completos. Sí. Y el comandante en jefe que va delante de nosotros es Jehová de los ejércitos. Sí. Y tú y yo estamos completos. ¿Sí? Tenemos la autoridad y tenemos la identidad. A nosotros el enemigo ha querido venir a robarnos, pero déjame decirte una cosa, si ha querido venir a robarnos, hoy es el día de decir, no me dejo. ¿Sí? Y si te robó, mi hermano, pues cojito y sin deditos, es el día que tú te levantes y vayas por lo que es tuyo. Hoy tú tienes que tomar autoridad en tu vida. Yo te decía, Él dice la palabra que Él nos ha hecho reyes. Ellos eran reyes, sin reino, sin autoridad, viviendo como mendigos. Tú y yo somos reyes. Tú y yo tenemos autoridad. Sí, tenemos que vivir como quienes somos, hijos de Dios. Yo sé que tú y yo tenemos muchas cosas por venir. Amén. Yo sé que Dios todavía no ha terminado contigo y conmigo. Pero para que tú y yo podamos entender lo que viene de parte de Dios e ir también por lo que es de nosotros, tenemos que quitarnos de ese miedo de ir a la guerra. Tenemos que quitarnos de ese miedo de pelear. Tenemos que quitarnos de ese miedo al diablo. El diablo está derrotado, mi hermano. Fue derrotado desde la cruz. Por eso nuestras batallas están ganadas. Pero hay que pelearlas en lo espiritual. Pero estamos equipados, dice la palabra. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Fíjate. Otra parte que dice que los reyes habían terminado debajo de la mesa. Pero otra cosa bien importante, dice, ¿por qué los pulgares? Y decía la palabra de Dios, dice que yo te decía que los pulgares representan la fuerza, ¿sí? El de la mano no podía sostener la espada, ¿sí? Y el del pie representa la estabilidad. El diablo ha estado trabajando en nuestras vidas para que nosotros perdamos la fuerza y la estabilidad. Dios hoy quiere, pues yo te decía hace rato, quiere traer una estabilidad en nuestra vida. Nosotros hemos sido consagrados desde que nosotros hemos conocido a Dios. Nosotros cuando lo conocimos a Dios, Dios trajo una autoridad a nuestra vida.
Amén. ¿Sí? Nosotros no somos cualquier hijo de Dios, somos un príncipe, un hijo de Dios con identidad, con capacidad, pero sobre todo con autoridad, para hacer todo lo que tú quieras, para tomar todo lo que tú quieras, porque Dios ya te lo dio. ¿Sí? Y mira, aquí vas a entender como yo entendí. Vámonos a Éxodo 29:20. Éxodo 29:20. Amén. Fíjate. Dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. ¿Qué sigue? Sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarán la sangre sobre el altar. ¡Wow! ¿Te fijas? ¿Sabes que este pasaje es la consagración cuando estaban ungiendo a Aarón y a sus hijos para que fueran sacerdotes en el tabernáculo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para Dios es importante que nuestras capacidades y nuestros sentidos estén alerta. ¿Sí? Él dice que con la sangre, que era la sangre del Cordero, ahorita es la sangre de Jesús, dice que era puesta en su oreja derecha. Y la oreja derecha para un sacerdote, que hoy somos tú y yo, que predicamos y que compartimos la palabra, dice que la sangre nos trae esa agudeza para escuchar al Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros con la sangre viene y nos destapa en lo espiritual, para escuchar al Espíritu Santo, para escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Así como en la antigüedad ellos fueron consagrados con la sangre de un cordero que se ofrecía al Padre, tú y yo hemos sido hoy consagrados a través de la sangre de Jesús. Entonces, lo que el enemigo quiera venir a hacer no prospera. Tú tienes que tener la fe y caminar en autoridad acerca de lo tuyo. Dice que aparte de ponerle en sus lóbulos para que ellos escucharan, dice que lo pone en la oreja, significaba que queríamos escuchar al Espíritu Santo, que ellos eran sacerdotes de Dios que escuchaban la voz de Dios como lo hacemos tú y yo el día de hoy. Dice que en la mano, en el pulgar derecho, dice que representa el trabajo. El trabajo, mi hermano, al cual tú y yo hemos sido llamados y al cual tú y yo le sacamos la vuelta. ¿O no? Todos hemos sido llamados y hemos sido equipados para el trabajo. Tú y yo en el cuerpo de Cristo tenemos un lugar. ¿Amén? Tienes que hacer tu trabajo. Si no, el ministerio está cojo. Tus manos están sin pulgares. Para que tú recibas tu herencia, tú tienes que trabajar. Tenemos que trabajar para el reino. Tenemos que ir. Yo no puedo ir a buscar lo mío sin que me importe lo demás. Yo tengo que ir a buscar lo mío y en el camino trabajo para lo que sea necesario en el reino. Y el reino me capacita. El reino endereza mi vida. El reino me da lo que es mío. Porque se empieza a agudizar mi oído. Porque ha sido limpiado con la sangre de Jesús. Esto en la antigüedad, fíjate qué tremendo, lo hacían con un animalito que representaba a Jesús. Para que ellos pudieran entrar al tabernáculo, estaban siendo consagrados como la familia sacerdotal, Aarón y sus hijos. Hoy tú y yo no necesitamos de eso, porque eso ya pasó. Hoy tú y yo ya tenemos la sangre en la oreja. Hoy tú y yo la sangre ya también está en nuestros dedos. Nos van a trabajar. Y aparte dice que también eran en sus pies, en sus dedos gordos. Pero ¿sabes para qué? Dice que porque a ellos se les exigía un camino derecho. Se les exigía un camino íntegro y de honestidad, como a ti y a mí. Eso no ha cambiado. Hoy tú y yo tenemos que ser íntegros delante de Dios. Si yo te pregunto qué te ha dado Dios, ¿te ha dado lo que te ha prometido? ¿Faltan cosas en tu vida?
En mi vida sí faltan cosas. Y yo creo que si no han llegado es porque me ha faltado agarrar la espada, me ha faltado caminar derecho. A lo mejor las situaciones que hay en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, han entristecido tu ministerio. Han pasado a que no oigas, a que no tengas la fuerza y a que no puedas caminar. Eres alguien en el reino, pero te has creído que no eres nadie. Anoche que yo leí esta anécdota, yo decía, un don nadie, aparentemente, intimidó a alguien cuando le dijo, te perdono desde ahorita por lo que tu intención, por la intención que tienes de hacerme. Dios nos ha capacitado de tantas cosas, mis hermanos, pero el enemigo ha querido venir a robarnos todo, y cuando nos roba la identidad, nos roba todo, porque entonces no creemos quiénes somos. ¿Sí? Pasamos a ser don nadie. Tenemos una herencia y tenemos un reino, mis hermanos, pero para vivir en la herencia y en el reino tenemos que pelear. La herencia y el reino no van a venir, perdónenme por nuestra linda cara. Tenemos que buscar a Dios. La herencia y el reino viene por gente aguerrida, por gente que quiere hacer la voluntad de Dios, por gente que no ha perdido los pulgares de los pies y de las manos por problemas matrimoniales, económicos o de trabajo. A lo mejor hay esos problemas, pero esos problemas crean una identidad más fuerte en ti y en mí. A lo mejor hay problemas de salud, pero esos problemas crean una fuerza y tengo yo la fe de saber quién soy yo. Que mi lugar no está debajo de la mesa como esas gentes. Esos reyes tenían toda la autoridad y tenían reinos. Y ¿sabes qué tremendo? Me puse a pensar, no fueron muertos, tenían una oportunidad. Eran 70 gentes que tenían una oportunidad, pero la perdieron. Si ellos hubieran trabajado como cuerpo, tal vez se hubieran levantado en armas, sin deditos y lo que tú quieras, pero mandaban a traer a su ejército y hubieran acabado con este hombre. Pero les fue más fácil vivir abajo. Les fue más fácil vivir en lo fácil. ¿Para qué peleo? Se creyeron toda esa mentira del diablo. ¿Sabes qué me decía el Señor? Cuando les cortan los dedos de las manos y de los pies que tenemos aquí, las huellas digitales que nos hacen únicos, a nosotros no nos las van a cortar, porque de aquí viene nuestra herencia. De aquí dice que somos hijos de Dios. Entonces tú no puedes permitir que lo haga el diablo. Tú no puedes permitir que el diablo venga y te corte, porque si te corta te menosprecia y te vas a la mesa abajo. Tu lugar es arriba. Tu silla es arriba, tu identidad es arriba. Puede venir el desánimo y el desgano, mi hermano, pero eso no puede ser mayor que tu herencia. Eso no puede ser mayor que tus promesas. ¿Sí? Me llama la atención, dice en el pasaje 1, dice que Judá le dice a Simeón, su hermano, vamos a la batalla con Adón y Besek, porque Dios ya me entregó la tierra. Él estaba profetizando, él tenía la fe, él estaba completo. ¿Y sabes qué es Judá? Es alabanza. Cuando tú y yo en medio de las situaciones y de los problemas alabamos, los yugos se rompen, los yugos son quebrados. Y dice que Simeón, su hermano, le dice, vamos, yo voy contigo. ¿Y sabes qué significa Simeón? El que promete, lo cumple. Alabanza y las promesas fieles. Alabanza y el que promete lo cumple iban contra el diablo. ¿Qué más necesitaban ellos? ¿Qué más necesitamos tú y yo? Adorar en medio de las situaciones, porque el que es fiel va a cumplir. Él ha prometido y va a cumplir. Mi hermano, es el tiempo de levantar, es el tiempo de romper yugos. La sangre
ya no está en nuestros pulgares. La sangre está en nuestra vida ya. La sangre ya no está en nuestros pulgares físicos. Ahora está en nuestra vida. La sangre, a nosotros conocer a Jesús, nos da una posición. ¿Y sabes cuál es esa posición? El regazo de tu papá. Estar en el regazo de tu papá. Esa posición te da. Ese es tu lugar. Sentado con tu rey, como príncipe. Ni siquiera en una silla. Esa es la autoridad que te da. El ser hijo. A vivir una vida junto a Él. Te da otra cosa que te da una posición, una posesión de los bienes. Dice la palabra en Romanos que Él nos ha hecho coherederos, lo que yo te decía ahorita. El reino es tuyo y es mío. Así es que a lo mejor hay cosas muy difíciles, pero son tuyas. A lo mejor hay cosas muy complicadas que tú dices, ¿cómo voy a pelear por esto? Pero es tuyo. Ya está ahí. Es como cuando un bebé se empieza a caminar y tú le enseñas algo y el bebé empieza como que se quiere parar y a dar pasitos, y cada que él se acerca tú te haces para atrás, y cada que él se acerca tú te haces para atrás, y tú te gozas porque ese bebé está dando pasos para llegar a su objetivo, ¿sí o no? Los que somos papás. Bueno, así es Dios. Dios te dice, hijito, ya te lo di, pelea mi chulo, y tú das un paso y Dios te dice, adelante, va más, va ganando territorio, más territorio, más territorio. Esa es la posición de príncipes que tenemos tú y yo. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia que el diablo la quiere para él, para que tú y yo no la gocemos, ¿sí? Pero también otra cosa, dice que nos da una esencia, y yo creo que eso es lo más importante. Dice que cuando nosotros tenemos en cuenta todo esto, dice que nosotros tenemos la esencia de Él en nuestra vida. Y la esencia de Él es lo que Él despide. ¿Qué ha despedido Jesús para tu vida? Lo que Él ha despedido y cómo Él ha olido en ti, eso es lo que tú tienes que despedir. Si Él ha despedido un olor de misericordia, si Él ha despedido un olor de paciencia, si Él ha despedido un olor de tranquilidad, de amor, eso es lo que tú y yo tenemos que despedir hoy. La Biblia habla que estos 70 reyes se creyeron y prefirieron vivir de las obras. Hoy tú y yo tenemos un lugar, y sabes que, mi hermano, no es en la mesa, es en sus piernas. Hoy tú y yo tenemos un oído audible a Él, a sus cosas. Hoy tú y yo tenemos una fuerza para ir en contra del enemigo, porque no hemos perdido dedos. Tenemos una estabilidad en nuestra vida, en nuestro caminar, y esa estabilidad nos la da el Espíritu Santo a través de estar en una comunión con Él. Si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, mi hermano, tú no tienes estrategia ninguna para ir a la guerra. Déjame decirte que tú ya tienes tu batalla perdida. Tú tienes que tener una intimidad y una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé las estrategias de cómo tú vas a caminar y qué es lo que tú vas a hacer, para que tengas una posición, para que tú tengas una herencia, para que no seas un rey que está debajo de la mesa sin reino. Tú y yo tenemos un reino, y no es un reino físico, mi hermano, es un reino espiritual. Tú y yo no peleamos por las cosas de este mundo. Quiero que quede claro algo. Dios, al estar en este mundo, quiere que nosotros seamos capaces de vivir una vida cómoda, santa, limpia, con los beneficios que nos da ser los hijos de Dios. Amén. Pero nuestra herencia no está aquí. Nosotros vamos por más allá. Nosotros vamos por más allá. Pero también el propósito de Dios es que lleguemos allá, no todos raspados y arrastrados, sino que lleguemos dignamente. Que lleguemos dignamente, despidiendo su olor, creyendo en sus promesas,
Mi hermano, no te puedes cansar por lo que está pasando en tu vida. Yo creo que si pregunto, todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas económicos. Todos tenemos problemas a lo mejor de salud. Todos tenemos problemas en casa. A lo mejor hay alguna tristeza que no has podido captar. Te cortaron un dedito por ahí y no te has dado cuenta que te falta el dedito. Te cortaron el dedito del pie y no te puedes levantar, te cuesta mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque te acostumbraste así. Te acostumbraste a estar en la casa de Dios, pero ahí esquinadito. No doy lata, diablo. Aquí estoy, sin dedos, ahí en la esquina, yo no te doy lata. Ya me mutilaste. Aquí estoy. Pero ya lo que hiciste conmigo ya me mató. Yo aquí nada más, déjame seguir aquí. Dios quiere mucho más allá, mi hermano. Dios quiere que nosotros hoy nos enfilemos otra vez. A veces nos dicen que nuestra batalla es con el diablo y ya eso nos desarma. Déjame decirte que no. Acuérdate, dice la palabra aquí, lo que me llama la atención. Déjame te lo leo. En Jueces 1:3 dice, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Pero dice él, al territorio que ya se me dio. Él iba nada más a hacer un proceso, pero su obra, su batalla estaba ganada. Él estaba, fíjate, iba a ir a pelear con una persona muy sanguinaria. Dice la Biblia que ese rey era bien temido, que era muy sanguinario, que era una persona, te digo, tú lees la historia en el libro de Jueces, habla como del 1 al 7, pero dice que era muy sanguinario. Y dice que ellos tenían la autoridad porque él le preguntó a Dios y Dios le dijo, ve, solamente 2 tribus, tú y tu hermano. Era rey que peleaba con ejércitos y ejércitos, y solamente 2 tribus fueron. Pero fueron en el nombre del Señor, creyendo quiénes eran, sabiendo que esa tierra era de ellos y que iban a pelear por algo que ya estaba ganado. Es tu misma historia y mi misma historia, la de ellos. Quiero pensar que la historia de Judá y de Simeón es la tuya y la mía, no la de los 70 reyes. Aquí no puede haber una historia de 70 reyes, mi hermano, porque dice la palabra que somos herederos y coherederos. Levántate y pelea. A lo mejor estás cansado de las situaciones, tienes que pelear. Pon alabanza. Acuérdate que, ¿qué significa Simeón? El que prometió lo va a cumplir. Pero tienes que confiar en eso. Si tú vas a la guerra de antemano sin tu dedito, ¿a qué vas a pelear? Tú tienes que ir como esa historia que le dijo el mendigo al rey, yo ya te gané, yo ya te perdono desde ahorita. Dios te ha dado una autoridad. Tú tienes que tener la autoridad. Dios te ha dado un territorio. Tú tienes que creer que es tu territorio. Dios te ha dado ganar sobre la economía, sobre la salud, sobre la enfermedad, ganar en todas las situaciones que Él ha puesto en nuestra vida. Cada uno conoce sus vidas. Y a veces habemos parejas, sabemos matrimonios y cada uno trae sus telarañitas en la cabeza, ¿verdad? Y a veces no lo compartes porque dices, jamás lo voy a mortificar. Y tú estás peleando tu propia guerra. Y tú estás peleando tu propia batalla. Pero hoy Dios quiere que vayamos confiados y en fe, creyendo que vamos a tomar y a ganar ese territorio que es tuyo y mío. Te quiero leer una última parte. Dice Hebreos 6, 13, 14.
quiero que lo leamos juntos. Y quiero que esta palabra sea realidad en nuestra vida. Amén. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tenemos, Abner? ¿Sí? Dice, porque cuando Dios, léelo conmigo, porque cuando Dios hizo promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, dilo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré abundantemente. Mi hermano, aplaude a Dios. Fíjate lo que dice. Dice, no pudiendo jurar por otro. Imagínate qué pensó él. ¿Cómo les haré entender que todo ya lo tienen ganado? ¿Cómo? Bueno, si yo soy el mayor, yo creo que él pensó, no hay otra autoridad, no hay algo más tremendo que yo mismo. Y dice, bueno, te juro por mí mismo. Como no hay algo más que yo, como no hay algo más, con más autoridad, más tremendo que te lo pueda cumplir, entonces te juro por mí mismo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Qué tremendo. Déjate de vivir una vida sin propósito, mi hermano. Déjate de vivir una vida sin anhelos. Déjate de vivir una vida con angustias. Déjate de vivir una vida desquiciada. Tú y yo tenemos un propósito y tú y yo tenemos un destino porque tenemos una identidad única. Tenemos una oportunidad y una identidad única. ¿Sabes que en Jesús tú y yo no tenemos otra cosa que ser exitosos espiritualmente y físicamente? Pero si tú y yo somos exitosos espiritualmente, lo físico viene por consecuencia. Hay que preocuparnos por ser exitosos espiritualmente, por dejar huella. Porque cuando mi vida la vean, como decía ahí, la posición que yo tengo despide algo. Cuando yo veo a esta mujer, algo hay en ella, algo me llama la atención, la vida de este hombre me impacta, algo hay en él, algo produce cada que yo platico con él, algo hay. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. El testimonio no es hablar y decir, y yo te comparto, es bueno, obviamente es nuestro trabajo compartir de Jesús, pero yo creo que lo primero es que si nosotros no hablásemos, pero nuestra vida concuerda con nuestros actos, yo creo que ese es el mayor testimonio. Jesús no andaba diciendo yo soy. Cuando le preguntaban, él decía sí, yo soy, pero yo creo que Jesús con lo que hacía impactaba. Ese es tu trabajo y mi trabajo como herederos y coherederos. Hoy, mi hermano, yo quiero que